Bien, pues después del acto protocolario, ¿no?, que tiene que ver con la liturgia académica, ¿no?, la liturgia de cualquier congreso científico, que siempre es necesario. Por supuesto, pues vamos a empezar ya de lleno, vamos a entrar en materia y siguiendo el programa, que lógicamente no me he detenido ni en explicar, porque es extenso y lo tienen todos ustedes de forma completa en el libro, en el cuadernillo de resúmenes, y luego lo que hemos hecho es unos programas de mano para cada día, pues para que sea más fácil su manejo, ¿no? Bien, siguiendo, como digo, el programa, la conferencia plenaria, la conferencia inaugural, no podría ser de otro modo, tiene que impartirla, lógicamente, el doctor Amador Rival Rodríguez, ¿no?, al cual pues, es el referente, como decía, de este congreso, porque este congreso se ha organizado pensando en que es uno de los investigadores, como decía antes, primordiales a tener en cuenta en el estudio de la prácticamente, pues yo creo que casi todos los que están aquí conocen la figura de Amador Rival. Los estudiantes jóvenes que están también presentes, pues tienen que saber, como ya he dicho anteriormente, que fue uno de los primeros estudiosos de los castillos en la región donde nos encontramos, ¿no? No solamente aquí, sino en otros lugares, pero básicamente. De hecho, su tesis doctoral versó precisamente sobre las fortificaciones de la zona de la Ciudad Real. Tiene multitud de trabajos sobre castillos, de monografías, ¿no?, sobre castillos, sobre todo del territorio de órdenes militares, lo cual también es algo que en La Mancha, sobre todo la provincia de Ciudad Real, ¿no?, pues nos forma parte, ¿no?, de nuestra historia y de nuestra identidad. Y luego, pues, ha tenido una actividad profesional ligada a la docencia. Es un gran orador, es un gran docente, ha sido catedrático de instituto durante no sé cuántos años, muchos años, ¿no? Y luego, claro, vinculado a la Asociación de Amigos de los Castillos, pues también de forma intensa, como director de la revista Castillo de España, revista que, bueno, recientemente pues hemos empezado con una labor de digitalización y de puesta a disposición del público, ¿no?, boletín de la Asociación de Amigos de los Castillos, con una colaboración estrecha con el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, aquí en esta facultad. Bueno, director de esa revista, actualmente presidente de la asociación, organizador de los congresos de castellología previos al que nos encontramos, en fin. Como digo, un amante de los castillos, un investigador incansable y es un buen docente. Lo que no voy a hacer, lógicamente, es glosar todos y cada una de sus publicaciones. Yo creo que no, que las tienen ustedes, pues, por ejemplo, en Dialnet, todas o casi todas referenciadas. Me gustaría hacer también una mención de esas publicaciones a esa serie, ¿no?, que publicaste sobre castillos por provincias, ¿no?, que claro, para el que se inicia en el mundo de la castilología, para los estudiantes, para los amantes de visitar castillos, es muy útil, es súper útil, ¿no? Y que, bueno, que habría que continuar, a lo mejor, ¿no?, uno de los discípulos. En fin, yo lo que me toca hacer es callar, claro, y dar la palabra a Amador para que nos hable, ¿no?, de su experiencia. Bueno, primero, evidentemente, dar las gracias por estar aquí. Nunca pensé que se iba a dedicar a mí un congreso de castellología. Dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Facultad de Letras de Ciudad Real expresamente, a Jesús, nos conocemos hace muchos años, como he dicho antes, a David, a Esther Almanza, como no, por citar a algunos de los que conozco precisamente de esta facultad, aparte de muchos otros investigadores que no los conozco, pero que sí los he leído, porque están, digamos, actualizando en gran parte lo que fueron mis trabajos en aquellos momentos, los años 78, que fue cuando empecé. Yo empecé tarde en Castillos, hasta el 82 acabé la tesis doctoral. Quizá la ventaja que tuve
En aquellos tiempos, es haber sido el primero en España, hizo una tesis doctoral sobre el mundo de los castillos. Y además que procuré darle un enfoque distinto de lo que era lo habitual en aquella época, que era estudiar más que nada los castillos o como elementos puramente individuales o bien desde la perspectiva de la historia del arte. Y yo procuré ir un poco más allá de eso. En cuanto a la voz, me tendréis que perdonar, pero mi situación actual ha cambiado mucho y de hecho este es el último acto al que me he comprometido a asistir, pues o pensé que no podría estar aquí, pero bueno, gracias a Dios, aquí puedo estar todavía. Entonces, voy a hablaros un poco de lo que se me ha pedido, el pasado y el presente de los estudios castellanos. Lógicamente, desde mi punto de vista, tengo que hablar más del pasado, que es el que yo he vivido. El presente es el que vive ahora Jesús, el que vive ahora David, el que vive ahora Miguel, el que vive ahora Pablo. Es decir, todos los que ahora sois mucho más jóvenes que estáis trabajando en ese mundo. Y otros no tan jóvenes que estáis por aquí, que os conocí muchísimo más jóvenes, hace muchos años, y que habéis venido pues, desde todas partes de España. Echando un vistazo, veo a gente de Ceuta, veo a gente de Jácar, a gente de Sevilla, ¿sí? A gente de Barcelona, es decir, de todas partes, como quien dice, y evidentemente de Ciudad Real y de Madrid. Entonces, dar las gracias a la facultad, por un lado, y por otro, evidentemente, a mis compañeros, que son los que han trabajado por dedicarle este castillo a nuestro presidente, que ha venido aquí hoy haciendo un gran esfuerzo, como suele suceder con estas cosas. Y entonces voy a empezar directamente un poco ya el tema. Como sabéis, digamos, el gusto por las antigüedades no es mi artículo. Por la belleza, tampoco. Digamos que las legiones romanas fueron las primeras que empezaron a expoliar sistemáticamente, digamos, los objetos artísticos, especialmente desde que conocieron Grecia, porque anteriormente tampoco. Si les importaban los objetos artísticos, era precisamente porque aquello era una fuente de oro, de dinero, de plata, de ingresos. Incluso como los españoles hicimos en América, en muchos casos, hundimos muchas de las cosas maravillosas que llegaron a nuestras manos para convertirlos en productos monetarios. Esa fue la realidad durante mucho tiempo. Cuando verdaderamente empezó a apreciarse el pasado, fue sobre todo el Renacimiento, pero también un pasado muy limitado, expresamente el mundo clásico, el mundo greco-romano. El medievo quedaba totalmente de lado, y los castillos han quedado de lado casi hasta el siglo XX. Eran algo único, que se usaba, se transformaba, se adaptaba a las necesidades que íbamos teniendo, pero que, en definitiva, no se apreciaba por su valor intrínseco, sino por su valor como. Servían para la guerra, servían para organizar posibles ataques, para organizar defensa, pero no por un interés en sí, por así decirlo. Quizá las cosas cambiaron en realidad en el siglo XIX, con la llegada del romanticismo. El romanticismo puso de moda el medievo. Románico, el gótico, el arte bizantino. Las miradas se fueron, como siempre suele suceder, hacia catedrales, monasterios, pero luego también volvió hacia las fortificaciones. Y uno de los primeros que trabajó en este campo, pues lo tenéis aquí. Yo le digo,
Joly fue un personaje curioso, arquitecto y restaurador, pero restaurador sui generis, es decir, restaurador como él lo restaura. Él no vacilaba en coger un monumento y añadirle los elementos que se le ocurrían y que pensaban que podían estar bien. Sin embargo, no cabe duda que fue un gran precursor, especialmente con sus libros, más que con sus obras. Su Histoire d'une forteresse, Historia de una fortaleza, de hecho, marcó una época y es un libro que yo sigo recomendando leer a todos los que tengan posibilidad de hacerlo. Precisamente porque trató la evolución de una fortaleza desde tiempos de la prehistoria prácticamente hasta su época. Por otro lado, también su diccionario razonado de arquitectura, respeta evidentemente, pero hasta del siglo XI al siglo XVI, fue otro libro que constituyó una base para trabajar en este campo. Su restauración, bueno, ahí está Pierrefort, castillo, cuento de hadas, en gran parte, porque recreó lo que le pareció conveniente y le añadió lo que quiso. Pero no cabe duda que sus dibujos, sus grabados, muchos de los cuales incorporados a la historia de una fortaleza, hicieron época. No fue el único. En Inglaterra estaba John Russell. Pero Ruskin era totalmente distinto. En sus 7 lámparas de la arquitectura, él tenía otro principio. Yo lo resumo allí. Debemos permitir que el tiempo acaricie y destruya las obras de arte. No era verdaderamente partidario de la restauración. De hecho, en Inglaterra, su pensamiento marcó época y todavía tenemos montones de edificios medio arruinados, mantenidos como tales. En Inglaterra, y precisamente se mantienen las ruinas que tienen su encanto, porque todo no es restaurar. Hoy día no somos demasiado partidarios de la restauración. Si se restaura, es para algo, para darle una utilidad y un uso. Y en ese sentido, quizás estemos más cerca de Volta, el italiano, el gran personaje también de esta época, que decía, es lícito restaurar, pero la intervención deberá hacerse de tal manera que pueda distinguirse lo que es antiguo de lo que es nuevo. Y hoy casi es un principio que mantienen, por así decirlo, todos los restauradores. Sería pues un poco el principio. En la época, evidentemente, de los castillos cuento de hadas, que llamo yo, los castillos guatinos. ¿Quién no conoce el Chazo? De Luis II de Baviera, Ponte su padre, o sea, mamá. O, muy cerca de aquí, el Palacio de la Peña, el Palacio de las Peñas, en Portugal, siempre. Hecho sobre los restos de un monasterio por Fernando II de Portugal, pero tampoco olvidemos que Fernando II de Portugal, su nombre auténtico, era Fernando Augusto Francisco Antonio de Sajonia, Coburgo y Gotha. Es decir, era alemán. Era alemán y trajo el gusto alemán. Y también a ese gusto responde nuestro castillo de Butrón, uno de los 2 castillos cuento de hadas, que si miramos cómo era en realidad, pues el parecido es verdaderamente fácil. Bien, hoy evidentemente no se busca nada parecido más que en las películas de Walt. Preocupación por los castillos en España. También. ¿Por qué? En el siglo XIX, como todos sabéis, fue un siglo muy convulso para España. Un siglo lleno de guerra. Salimos de la francesada, de la invasión napoleónica.
que más que nada lo que hizo fue destruir. Pero no solo los franceses, también los otros. Espotimira, por ejemplo, se cargó el castillo Palacio de Licia. Es decir, no solo los franceses tuvieron la culpa de las grandes destrucciones de fortalezas que en España hubo en el siglo XIX. Y qué decir de las guerras carlistas. Pusieron en vigor muchas fortalezas, pero para adecuarla a las nuevas necesidades de la guerra en la época. Las algaradas militares, el caos de la Primera República, nada de eso, precisamente, facilitó el mantenimiento de los dos castillos. Aparte de que había una ideología dominante en toda época. Abajo la muralla. La muralla era algo esencialmente a abatir, a destruir. Los castillos eran un símbolo de la opresión. Y en definitiva, aquello no merecía la pena ser conservado. Ahí podéis ver el estado de Olite, ahí podéis ver el derribo del castillo de Astorga, ahí podéis ver el derribo de las murallas de Valencia o el derribo de las murallas de Pamplona, en el diario de Navarra, día de júbilo extraordinario. Se derriba la muralla. Eso era lo imperante en España. Menos mal que se creó la Comisión de Monumentos allá en el año 1844, pero que no se dedicó a los castillos. Se dedicó en gran parte a intentar salvar monasterios e iglesias, en gran parte abandonados y destrozados por la desamortización. Otro de los motivos de destrucción de muchísimos monumentos españoles. Pero bueno, salvaron el castillo de San Fernando, Toledo, y salvaron la muralla de Ávila. Pero piensen que se pensó en derruir el acueducto de Segovia para aprovechar las piedras. Esa era la ideología imperante del momento. Verdaderamente increíble en nuestro día. Pero como consecuencia de que haya desaparecido una parte enorme de la comunidad. Habrá que esperar, en realidad, al siglo XX para que empiece a cambiar un poquito las cosas, pero en tiempos muy tardíos. Piensen que el ambiente científico español, referente al medievo del siglo XX, está dominado por dos principios. Por un lado, el documentalismo. Como hay documentos, para eso están los documentos, no vale la pena dedicar a la arqueología medieval. La arqueología es algo para donde no hay documentos, o para donde los documentos son escasos, o donde hay posible interés crematístico detrás. Y en gran parte coleccionista. Por otro lado, eso sirve para los cristianos. Para el Islam, tenemos el problema, existe una escuela de estudios árabes en España, pero dedicada especialmente al idioma, a la epigrafía y también a los estudios numismáticos. Sin embargo, empezará el mantenimiento de la Alhambra y veremos cómo poco después Medina Azara será otro punto de referencia. También el mundo visigodo, pero especialmente en lo referente a las necrópolis. Sin embargo, ya aparecen unos personajes en esta época que conviene tener en cuenta. Uno será Gómez Moreno y también el catálogo de monumentos histórico-artístico que se empieza a partir de 1900. Otro será Félix Fernández y sus excavaciones de Medina Azara, y otro será Torres Malvás y sus restauraciones arquitectónicas en Alhambra, en Málaga, en Alcazaba, pero también leyes como la Ley de Conservación de Monumentos de 1915. Pero fíjense que esa ley va a establecer
128 monumentos dignos de conservar en España. En 1913, en Francia estaban catalogados ya 3.648. Este es nuestro atraso en ese sentido con respecto a Europa. También el Real Decreto del Tesoro Artístico Nacional del año 26. Curiosamente, en esa etapa del principio del siglo se darán algunas excavaciones, expresamente las 3 imágenes que ahí les pongo. En torno al Alfonso VIII, los castillos de la frontera guipuzcoana. Y en gran parte lo van a hacer, evidentemente, digamos, sobre todo. Pero también se excavará Monteagudo y el Castillejo, aunque los resultados de esas excavaciones no se publicarán hasta muy tarde. Sin embargo, se empieza una primera restauración importante de un castillo. Lo hará. Declarado un monumento nacional en 1906 y empezará a ser restaurado en el entonces. También se salvan otros castillos que serán declarados monumentos nacionales, pero precisamente porque iban a ser derribados, como Peñafiel, como Ponferrada, como Olite. También será un hito en aquella época, hoy evidentemente eso no se mantiene, la creación de, en 1910, del Conservador de España, que se empeñó en salvar algunos monumentos, tanto castillos como monasterios, poniendo en ellos precisamente hoteles, lo que fue en aquellos momentos un paso adelante. Hoy es preferible que los hoteles estén fuera de los castillos y de los monasterios, aunque se emplacen relativamente cerca de ellos. Dentro de esa penuria, el decreto de protección de los castillos de España del año 49 fue un intento de salvar todos los restos de castillos existentes en España. Y al amparo de ese decreto van a hacer la Asociación Española de Amigos de los Castillos, creada a partir del año 50. En el 52 es cuando verdaderamente ven la luz sus estatutos y se crea su primera asamblea. Su lema será de Perea, que no perezca, que se mantenga. Y yo ahí quiero distinguir entre sus verdaderos impulsores y que conviene destacar en el mundo de los castillos a 2 personas. Germán Valentín Galazo, el padre de nuestro actual presidente, que dibujó, fotografió, inventarió nuestras fortificaciones y, por lo tanto, le concedo una especial importancia, y a Castro Fernández Sol, que montó la primera exposición de Castilla. También al creador, en el año 53, de nuestro boletín, lo que hoy es la revista Castillo de España, Ángel Doctor, que nace en el año 53. Sus fotografías, reportajes, en blanco y negro las fotografías, son una documentación muy importante de aquella época. Este boletín cambiará de nombre en el año 56 y pasará a llamarse Castillo de España, y en el año 68 aparece la revista actual, la revista con el formato actual, porque en realidad no es la revista actual, pero sí con el formato actual, impulsada por otro arquitecto, Gabriel Alomar, nuestro presidente. ¿Qué pretendía la asociación? Lograr el reconocimiento social del valor de los castillos. Porque solo se ama lo que se conoce. Ese es el principio de la asociación. Y por ello, con sus viajes a ver los castillos en pueblo
perdidos, abandonados, lo que se pretendía era concienciar a sus habitantes de que tenían algo que valía la pena conservar. Yo en el año 83 me convertí en catedrático, tuve mi primer destino en Jaén y todavía llegaba a algunos pueblos donde lo mismo estudiantes de los institutos me decían, a ver si se cae de una vez. Referente al Castillo. Otras veces preguntaba por él y no me hacía falta, el olor me llevaba. Era el basurero municipal. Cuando empecé allá en el año 78 a hacer, no la tesis, la tesina. De hecho, la asociación precisamente dedicó toda su primera etapa a fomentar ese conocimiento, esa preocupación por el valor de los castillos. Tuvo una enorme importancia que se nos declarara de utilidad pública en el año 66. La asociación fue una asociación sin ánimo de lucro. Nunca tuvo una finalidad crematista. Y de hecho, esa declaración facilitó el acuerdo del año 68 con la Dirección General de Bellas Artes, precisamente para participar en el primer inventario de protección del patrimonio cultural europeo de España dedicado a la arquitectura. Por otro lado, en el año 73 se crea el Premio de Investigación Histórico-Arqueológica, antiguamente conocido como Premio Conchal, porque fueron sus primeros, digamos, impulsores y financiadores. Tres destacados miembros de la asociación en esa primera etapa fueron, por un lado, Federico Borges. Ahí tiene su fotografía. Federico Borges fue el primero que se dedicó al levantamiento sistemático de planos de Castilla. Parte de su legado está en la asociación y tiene un valor verdaderamente extraordinario. Sus apuntes a mano sobre sus dibujos hechos por él nos hablan con una sagacidad considerable de cómo estaban los castillos en aquella época. Por otro lado, Leonardo Villena. Leonardo Villena, un personaje curioso, era músico, matemático, letrado, no tenía nada que ver con los castillos y se convertirá en un defensor de los castillos y un trabajador infatigable por los castillos que mereció nuestro reconocimiento, no solo evidentemente de la asociación, porque ha sido reconocido también en antropología, uno de los grandes personajes de entonces, un gran conocedor del libro de las fortalezas, del Relis Fortis, y dedicado especialmente a estudiar la terminología, publicando un compendio de terminología castellológica en 5 idiomas. Y el otro Zapatero, Juan Manuel Zapatero, dedicado al estudio de las fortalezas hispanoamericanas, es decir, españolas en América, en realidad. No hay fortalezas hispanoamericanas, hay fortalezas españolas en América. Esa es la realidad, porque América era España. América era tan España como Castilla, como Aragón, como Filipinas. No eran colonias, eran territorios españoles. Y los de allí tenían los mismos derechos que los de aquí. Eso es algo que se ha olvidado, pero que fue la realidad durante cientos de años. Empieza entonces la proyección internacional de la EAP, precisamente con estos personajes, con Borges y con Villena, que se incorporan al IBI. Primero Borges, luego Borges lo deja, porque el IBI se está en Zurich y declara como lenguas oficiales el alemán y el inglés.
y ese era el dominio de Villena. Por lo tanto, Villena lo sustituye y se inscriben los primeros libros de castillos dedicados precisamente a los personajes de Libby que vienen a España a conocer nuestra realidad. Después vendrá la Asociación Española de Arqueología Medieval, pero no aparece hasta el año 80-82. Es decir, le lleva 30 años Castillo. En el año 70 cambia la mentalidad. En la década de los 70 empieza a haber un desarrollo de la arqueología medieval basada en dos cosas. En una playa de arquitectos jóvenes que buscan un espacio, un mundo en el que trabajar prácticamente copado desde el punto de vista del mundo clásico y de la prehistoria. Pero que el desarrollo de la arquitectura, del auge inmobiliario, provoca la floración de montones de restos, tanto en el campo como en la ciudad, que aparecen precisamente cuando se empieza a trabajar para levantar esos edificios. De hecho, en gran parte del surgimiento de la arqueología medieval está ligada a la excavación local, a las necesidades de salvar ese patrimonio que se va encontrando y que hasta entonces no había tenido importancia. La reunión en Toledo de todos estos arquitectos jóvenes en el año 80 y la aparición de personajes, de los que voy a destacar, a Cizalla, a Barceló, o a Rosselló, Godoy, lleva a la creación de la Asociación de Arqueología Medieval en el año 82, en la que me integro cuando se crea. En el año 87 aparecerá su boletín y en el año 88 los primeros trabajos sobre arqueología medieval castellológica en el boletín. Sigue el boletín, primero fue con voluntad anual, luego ya se alargó en algunas ocasiones más tiempo, pero tuvieron una importancia enorme sus congresos del año 85, 87, 89 y 93, y todos participé con comunicaciones. Y también hay que destacar en la Universidad de Cádiz, en esta etapa, los estudios de historia y arqueología medievales de la revista dirigida por el profesor Franco Silva, donde tendrá también un cierto papel la arqueología castellológica y los estudios de castellología, no solo andaluz, sino en realidad incluso extranjeros. En esta época se desarrolla la segunda etapa de Castilla. Los dos congresos son anteriores a los de la Asociación de Arqueología Medieval, pues en el 83 hubo uno, en el 85 hubo otro, en el 86 hubo seminarios, la revista Castillos de España entonces estaba en auge, y quiero destacar en esa época a dos directores. Uno, a Juan Muñoz Luán. Juan Muñoz Luán no fue verdaderamente apreciado en Castilla, en lo que valía, debido a los medios, especialmente de nuestra vicepresidenta por entonces, terminó con él, con muchos jóvenes, con muchos grupos de jóvenes universitarios que llegaron a Castillos y que intentaron trabajar en Castillos. Es curioso porque era una amiga mía y yo debo mi presencia en Castillos en gran parte a esa vicepresidenta. Pero Juan Muñoz procuró la adecuación de la revista a las características de las publicaciones universitarias. Fue el primero que se empeñó en ello sistemáticamente. Y el segundo es Jorge Jiménez Esteban, aquí presente. Una institución en la asociación y a quien verdaderamente la asociación le debe
¿sí? Gran parte de lo que es. Si alguien se merece una memoria, una dedicación y un premio de la asociación, ese es Jorge. Gran amigo, al que admiro profundamente y que la asociación tiene una deuda pendiente con él, pero ojalá la pueda ver. Que verdaderamente se celebra y se le concede el premio que merece. Juan Muñoz trabajó en castillos, llegó ahí en el castillo de un modo marginal, como yo, en realidad. Pero Jorge mamó castillos desde su tierra de paz. Y estuvo en la asociación prácticamente desde el inicio. Yo le conocí siendo ya una institución en la asociación, admirado y apreciado por todo. Yo no era tan joven cuando llegué. Sus obras, yo conozco por lo menos 15 libros, seguro que tiene más. Sus artículos, sus trabajos, y además tiene una facilidad para el dibujo extraordinaria. Extraordinaria. Alguien a respetar y a reconocer. Ahora me permito acercar un poco mi aportación a la castellología. Tardía, porque empezó en el año 78. Yo era entonces profesor agregado del Instituto Lope de Vega, en Madrid. Acababa de presentarme a las exposiciones y obtuve plaza directamente en Lope de Vega. Tenía ya, cuando me acerqué al mundo de los castillos, 34 años, y me acerqué sin pensar, la verdad. Llegué a la universidad a ver a Cárate, que fue mi profesor. No hice derecho. Y el segundo derecho me dijeron, se va a crear la especialidad de historia del arte. Yo, uy, digo, pues a esa me apunto. Y el tercero certificaron que se iba a crear y me apunté. Terminé el derecho, porque no dejo las cosas sin terminar, pero la realidad es que me dediqué a la historia del arte y a la enseñanza. Encontré mi verdadera vocación allí. Había derecho, hice derecho por presiones familiares. Yo soy huérfano, desde antes de los 7 años, el mayor de 4 hermanos, mi padre ligado al mundo del derecho, mi madre quería que su hijo mayor estuviera en ese. Y como era capitán general con mando en plaza, pues derechamente. Hasta que me liberé y me dediqué a la ingeniería. Bueno, pues metido en este tema, Azcárate me dijo cuando llegué sin propósito de hacer una tesis determinada. Me dijo, Amador, dado que está el mundo de las iglesias a tope de tesis, las imágenes y todo lo demás, ¿quieres hacer algo sobre Castillo? Y digo, ¿por qué no? Con tal de que sea algo a lo que pueda llegar desde Madrid. Porque yo trabajo en Madrid, trabajo todos los días de la semana, y si puedo dedicar a la tesis, es desde el viernes al mediodía hasta el domingo, por la tarde. Así que el trabajo de campo tengo que hacerlo los fines de semana. Y me dijo, hombre, coge Castilla-La Mancha. No vale. Porque como Toledo está más estudiado que la Real está casi abandonado, por así decirlo, pues la Real. Pero pues vete a Castillo, me puso una prueba. Tienes 6 meses para leer todo lo que puedas sobre Castillos, preséntale todo lo que has leído en 6 meses, los resúmenes y haz una tesina sobre Calatrava. La empecé de 78, la terminé de 79, de ahí salió el libro del que han hablado, mi primer libro sobre este tema, me gustó y me dijo, pues sí, señor, haz la tesis. Me puse en contacto con España, me puse en contacto con Eber, el gran profesor alemán, trabajando en arqueología española, me puse en contacto con Patrick Mercier, el discípulo de Mazana, luego conocí a Cooper, estaba trabajando
sobre el tema en esos años y con ellos encontré otra manera de ver los castillos distinta de la de Azcárate. Azcárate era catedrático de historia y por lo tanto él lo veía desde el punto de historia. Yo lo hice intentando acercarme lo más posible al concepto de la arqueología. Antes de terminarla, ya había de hacer la tesis, ya había recibido el premio de investigación histórico-arqueológica de la IAC en el año 81, y en el año 82 me presenté otra vez, me dieron en la tesis, me dijeron, Amador, este premio solo se concede un año. Así que no te presentes más. Entonces, el año 76 ayudé a una alumna mía a presentarse y a hacer un trabajo y a otro grupo de 4 o 5 alumnas a presentarse y a hacer otro trabajo. La alumna ganó el premio y las otras 4 el ascenso. Y ya dije, me voy, y si no, van a terminar sabiendo que yo estoy ahí. Ahí tienen cómo me encontré Calatrava. Esa era la puerta de Calatrava, arriba a la derecha, vista desde el interior. Y abajo a la izquierda, la torre de Calatrava la Vieja, que protegía la puerta, tal y como estaba en aquel momento. En medio, tal y como la pueden ver hoy. Y a la derecha, uno de los primeros dibujos que hice para la tesina que aprobó Azcárate, ahora en La Morera, y otros miembros del tribunal. Entonces viene mi trabajo como quiera. Me acuerdo que me hizo mucha gracia cuando David, en el Congreso de Castellología, allá en Teruel, dijo, pues esto lo pasó muy mal, hace años, y levantó un plan, y decía, estaba bien. Muchas gracias. Yo no conocía a David entonces. Ahí tenéis mi foto de Montiel, el plano que hice, el plano de Montizón. Abajo tenéis, familia, que era mi equipo arqueológico. Eran los que me acompañaban, los que me ayudaban a tener el metro, las cintas métricas, a poder medir, a marcar las alturas. Y a la derecha, el grupo de alumnas de COU que obtuvieron el Alsacis, que curiosamente nunca se publicó en cartel. Luego pidieron muchos más planos, todos ellos de la tesis, mis libros, mis artículos, participé en montones de congresos. Bueno, la historia la sabéis, como ha dicho Jesús, en Viarlet encontráis la mayor parte de mis publicaciones. Y llegó la tercera época de Castilla, marcada por un nuevo personaje, Guillermo Peridán, que se convertirá en el nuevo presidente con el paso del tiempo. Tuve la medalla de plata en el año 92 para obra investigadora, en el 94 me nombraron miembro de la Junta Directiva sin preguntar. Sin preguntarme si quería ser. Me llamaron de pronto el secretario, me llama, él está en Junta Estatal, ¿cómo que te voy a preguntar? Sí, que usted es miembro de la Junta Directiva. Yo, sí, le nombraron. Pero si me han preguntado si quiero hacerlo, pues aquí me encontré. A partir de entonces mi vida apareció ligada a Castilla. En el 96 me dieron el premio Marqués de Sales, en el 97 me nombraron director de la revista, en el 99 me nombraron director de la sección de publicaciones, del año 98 en adelante coordino el inventario, en el año 2002 me convierto en vicepresidente, y luego ya llega con la vejez los premios. Premio Arca, Premio Castelo y el Congreso. Conclusión. Ha cambiado radicalmente la situación. Cuando yo estudié, trabajábamos con cintas métricas y el que lo conseguía
yo lo tuve nunca, con un teodolito. Y trabajábamos en la mayor parte de los casos gratis de amores y a modo individual. Ahora, afortunadamente, son equipos de trabajo respaldados por las universidades, respaldados por los grupos de especialistas y que pueden recurrir a muchos más especialistas. La cosa ha cambiado radicalmente. Grandes trabajadores en ese campo hoy en día. Aquí están muchos de ellos. Y no cito a ninguno porque tendría que citar a todos. Y todos sois compañeros, amigos, conocidos míos, muchos de ellos desde hace muchísimos años. Han aparecido montones de revistas y Ciudad Real se ha destacado por sus trabajos. Estuve a Arcos en el año 78 encima del castillo. Sabía que estaba en el castillo. Dije, aquí no se ve absolutamente nada. Estaban las instalaciones del poblado ibérico, pero el castillo nada. Calatrava, ya lo veis como lo encontré. Ahí tenéis como está ahora. Calatrava nueva, igual, que había sido trabajada la iglesia y limpiado el monasterio. ¿Qué decir? ¿Me entiendes? Que era una cosa. Sé que ahora estáis trabajando en Salvatierra. Salvatierra fue siempre mi sueño dorado. Pero Salvatierra era privado. Me acuerdo que una vez me mandaron al guardián con la escopeta y ¿pero qué hace usted aquí? Pues aquella vez que estoy fotografiando y viendo los restos. ¿Esto es privado? Sí, sí. Pero es un bien público y está en el camino. Y hay derecho al paso. Y si no, mándenme a la Guardia Civil. Así estábamos. Hoy la arqueología medieval, como pongo aquí, es afortunadamente una disciplina científica compleja, interdisciplinar, donde hay montones de especialidades que trabajan en ella. Y eso se lo debemos a todos estos nuevos y jóvenes investigadores que han cogido el testigo que pobremente pusimos en aquellos días los que ya estamos jubilados hace muchísimos años. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Amador, por esta conferencia y por este repaso historiográfico, ¿no?, a las investigaciones sobre castillos. Y ahora lo que quiere la organización de este congreso y la investigación de los castillos es seguir, ¿no?, con estas felicitaciones y con este homenaje, ¿no? Entonces, le vamos a hacer entrega, bueno, el presidente le va a hacer entrega de bueno, de un detalle, ¿no? Básicamente, la cabeza no, ¿eh? La cabeza todavía funciona. No sé cuánto, pero bueno. Querido Amador, informo a los que no nos conocen mucho que yo llevo aquí la insignia de la asociación y veo por ahí por supuesto la lleva Jorge. Esta me la regaló Jorge. Y en la insignia de la asociación hay un lema debajo que dice "ne perean", que no perezcan. Y los castillos no perecerán mientras haya personas como Amador. Por esta razón,
y el recuerdo de todo, por tanto, pues aquí tienes un recuerdo de cada traba. Ah, mira, se lo sabe. Sí. Sí, bueno, un detalle también de esta jornada, ¿no? Pues muchísimas gracias. Espero que te guste, porque lo hemos hecho con todo el cariño. La maqueta es utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Con fotogrametría y luego una reconstrucción 3D con una impresora especial. Y es tu origen, ¿no? Mi origen, señor. El primer trabajo que hacía. Dejaron la puerta. El autor. No, yo no soy el autor de la maqueta, ¿no? Cuando yo llegué, la puerta no tenía 5 metros de altura. Tiene 6 kilómetros. Es curioso. Pues muchísimas gracias a vosotros dos en representación de la universidad por un lado, de Castillo por otro, y a todos los presentes habéis tenido la paciencia de escuchar. Todavía he podido hablar. Sabéis que me ha vuelto la metástasis del cáncer en el pulmón, en el mediastino, y eso me tiene cogida a voz y ojalá pueda sobrevivir una temporada. Muchísimas gracias.